En un nuevo episodio, hoy entrevistamos a Daniel Santoro. Daniel Santoro es un periodista de investigación destacadísimo. Yo creo que es uno de los grandes investigadores de temas de corrupción en la Argentina. Daniel, muchas gracias por aceptar esta invitación y quería preguntarte cómo nace tu vocación hacia el periodismo. ¿Cuándo comienza? ¿Desde chico? Contanos un poco tu historia. Bueno, es un poco contradictoria porque yo me recibí de técnico electromecánico, así que si quiere diputada le arreglo alguna lamparita, algún motor que tenga acá en el secundario, porque fui a un colegio que tenía un régimen especial en Berazategui, el Politécnico de Berazategui, y ese régimen especial significaba que además de las materias técnicas, yo estaba en teatro, fui delegado a los 6 años, tenía un círculo de ajedrez, un círculo literario, no había celadores, no había amonestaciones, y la verdad que vivía un clima de libertad donde me encantaba estar en el colegio. El drama fue cuando llegué a 6º año y todos mis compañeros querían ser ingenieros o arquitectos y a mí la vocación no me gustaba. Entonces hice una orientación vocacional, tuve 6 meses con un psicólogo, y mis padres, mi hermano mayor es médico y mis padres querían que yo fuera abogado, ¿no? Esto de mi hijo el doctor, como todos los inmigrantes tenían, y ahí salió que tenía mi orientación en las ciencias sociales. Entonces, pero yo necesitaba, por ser hijo de un sindicalista que toda su vida trabajó en SEGWA y la demás, necesitaba con una salida laboral. Entonces, dentro de ciencias sociales estaba la carrera de periodismo, que tenía una salida laboral en aquella época asegurada, tenía realmente una currícula que me gustaba mucho, y me inscribí en la Universidad Nacional de La Plata, que en ese momento tenía la mejor facultad de periodismo. Me costó al principio, porque pasé del análisis matemático a tener que aprender a redactar y demás, pero yo tuve el interregno de un año, porque estuve en el ejército, en la Colimba, en el año 77, y fue el conflicto, 78, perdón, y fue el conflicto con Chile. Me mandaron 6 meses a la frontera con Chile, a la altura de Paso Puyehue, y me acuerdo de una anécdota muy divertida, que mi papá fue a inscribirme en la Facultad de Periodismo para que no me perdiera otro año, y le dijeron que tenía que hacer un trámite personal. Y mi viejo Tano le dijo, si el Estado nos mandó a mi hijo a la frontera, no puede hacer un trámite personal. Empezó a los gritos, bueno, le hacemos una excepción, mande un telegrama. Y me dieron un permiso especial, salí de la frontera hasta Bariloche, mandé el telegrama y quedé inscripto. Mirá qué experiencia. ¿Y cómo fue tu paso hacia el periodismo más particular que te ha caracterizado? Yo creo que vos hacés periodismo de investigación hace, no sé, 30, 40 años. El tema es que cuando yo empecé a estudiar periodismo, esta era la dictadura, y tuve 2 cosas un profesor que me enseñó del caso Watergate, estoy hablando del año 79, ¿no? Y otra, la bibliotecaria, la señora Nelly, la bibliotecaria de la Facultad de Periodismo, la mejor en aquel momento, ahora la han convertido en una unidad básica kirchnerista, ¿no? Nos prestaba los libros de Rodolfo Walsh, Operación Masacre en secreto, arriesgándose. Entonces siempre me quedó la semilla del periodismo de investigación, pero cuando empecé a trabajar tuve que remarla toda. Trabajé en un diario de Berazategui, en el Diálogo, La Palabra de Berazategui, después el diario El Sol de Quilmes, después pasé a la agencia Noticias Argentinas y era trabajo de infantería eso, ¿no? Cuando llegué a Clarín, en el año 1990, ahí tenía tiempo y pude empezar a investigar y no solamente producir noticias, ¿no? Y ahí pegué un salto en mi carrera, ¿no? Con la causa, fuiste muy conocido a partir de la causa de investigación de la venta ilegal de armas a Ecuador y Croacia, recuerdo. Sí, yo estaba acreditado en la Cancillería, y
en el año 1995, fue eso, llegó un cable de la agencia France Press diciendo que habría habido un desvío de armas argentinos en medio del conflicto entre Ecuador y Perú por la cordillera del Cóndor, y la mayoría de todos los periodistas que estaban en la sala de ahí se quedaron con la versión oficial que desmentía todo y demás, y yo por este bichito de la investigación periodística empecé a preguntarle a todas mis fuentes qué era lo que estaba pasando, y de repente sale el embajador peruano de reunirse con el canciller Di Tella con cara de póker, enojado. Entonces, atando cabos, tuve la primera primicia, y después, bueno, ahí arranqué una investigación muy larga que demostró que se habían contrabandeado 6.500 toneladas de armas y municiones de guerra a Ecuador y a Croacia, pero lo más grave desde el punto de vista político era el caso de Perú, porque estábamos armando al enemigo del único país latinoamericano que nos apoyó con apoyo político y con armas durante la guerra de Malvinas. Perú nos envió 6 aviones de combate Mirage, y son cosas que no se olvidan, ¿no? Un hecho de corrupción que solamente era explicado no por la alta política, sino para que algunos funcionarios ganaran sobornos o se le pagaran sobornos, como después se demostró por esa venta ilegal. Es el único caso por el cual quedó una condena a Menem, así tenido en medio de prisión. Bueno, y vos empezaste a tirar de la cuerda de Mir Yoma. Me acuerdo que eras una diputada poco conocida y me llamaste, me empezaste a tirar datos de las empresas que tenía, la curtiembre que tenía Mir Yoma en La Rioja, la influencia que tenía, y entonces entró en la historia como el que manejaba atrás del sillón de Menem todas estas operaciones encubiertas, ¿no? Algo que fue importante para explicar la corrupción, y a tal punto que, como vos bien dijiste, es la única condena que tuvo Carlos Menem, que no terminó confirmada en la corte, y por eso jamás fue preso, o fue preso, pero por un tiempo limitado en el marco del procesamiento que tuvo en su momento. Sí, estuvo 6 meses con prisión preventiva. Sí, por ser el jefe de una asociación ilícita. Él tenía otras causas en la cual no llegó a tener la confirmación de casación, que es el tema de los sobresueldos, y en el predio de la Rural también la transferencia, que fue muy irregular, también había sido condenado ahí, y que otra más, pero bueno, la muerte del expresidente extinguió. Claro. Y tuvo que ser senador durante el resto de su vida para tener fueros, ¿no? Tener fueros y evitar ir preso. Y también investigaste mucho la corrupción kirchnerista, y por eso fuiste perseguido, ¿no? Por esa mafia que ahora claramente se está exponiendo a lo largo de distintas causas, ¿no? Y sé que no te fue nada fácil, porque trataron de demoler tu prestigio que habías ganado después de tantos años de trabajo. ¿Cómo te sentiste en aquel momento? Porque son momentos muy difíciles. A mí también, yo los he vivido. Aquellos que denunciamos la corrupción muchas veces somos perseguidos por los corruptos, pero en tu caso fue un ataque demencial de todos los medios y por todos los medios que los K tenían en su poder. Bueno, antes de eso me habían acusado de espía ruso, después me acusaron de espía norteamericano. No soy tan inteligente como para ser un doble espía. Bueno, ahora me río, pero fue una situación muy grave, porque cuando me llamaron a declaración indagatoria como sospechoso de espionaje y de extorsión, yo en la mochila, mis abogados me habían dicho que podía quedar preso, así que en la mochila tenía un libro para leer, una muda ropa interior, las pastillas para el corazón, porque cuando me denunciaron de espía ruso me tuve un infarto que cambió aspectos de mi vida, sobre todo mi vida deportiva, y fue durísimo porque Cristina Kirchner
aprendió a construir una máquina para destruir el prestigio de aquellos que lo denunciamos, como vos, yo y otros pocos que se cuentan con la mano, ¿no? Y esa máquina era no solamente que te inicien una denuncia penal falsa, sino que de atrás tenía un ejército, y sigue teniendo un ejército de espías que se meten con tu vida privada, y un conjunto de medios de comunicación y redes sociales que son imposibles de controlar, porque justo esto coincidió con el momento de crecimiento de Twitter, el momento de... Entonces, las amenazas de muerte, las cosas que han publicado, es imposible de controlar. Lo que más me dolió es que pusieron, Horacio Berbisky publicó la dirección de mi casa y el nombre de mi esposa en la nota que arrancó con todo esto, lo que se llamó el operativo PUF, en forma completamente innecesaria y rompiendo una línea roja que existía en el periodismo, que decir, bueno, está bien, nosotros somos personajes públicos, tenemos que soportar este tipo de cosas, pero en la familia no. Menem nunca se metió con mi familia. Entonces eso fue realmente lo que más me dolió en aquel momento. Todo quedó obviamente... la nada, ¿no? Porque después nada de todo eso terminaste sobreseído, no terminó nada, pero causan un daño enorme, sobre todo a uno personal y a la familia seguramente. Claro, bueno, yo tuve la contención de mi familia, de mis amigos, la contención, bueno, el diario Clarín me pagó abogados porque obviamente un periodista con el sueldo que tiene no puede pagar durante 5 años a un equipo de abogados penalistas, ¿no? Eso es entonces en eso estoy agradecido, en la Academia Nacional del Periodismo, FOPEA, ADEPA, ustedes que me han defendido y demás. Pero bueno, es una máquina de destrucción de prestigio muy aceitada, que sigue funcionando y que obviamente revirtió las cosas, porque antes con Menem era discutir hechos. El periodismo ha evolucionado, te quería preguntar, digamos, los medios electrónicos de comunicación que también han facilitado investigar, porque hoy todo está en Google o todo está en Internet, y entonces a veces antes seguramente las investigaciones eran ir a buscar a una oficina u otra, y ahora uno tiene la facilidad de compilar mucha información. ¿Cómo pensás que ha evolucionado esto de los nuevos medios que hacen que las noticias fluyan, las redes sociales y todo lo demás, que muchas veces generan fake news, ¿no? Que está un poco aparte de esta maquinaria? Quería preguntarte cómo ves todo este tema de las fake news, las investigaciones, todo esto que uno a veces no sabe dónde está el límite entre la realidad o no y el rol del periodismo. Yo creo que hoy, esto es una opinión personal, el periodismo tiene un rol muy, muy importante justamente en determinar la verdad, que es lo que las sociedades en general necesitan, porque vos ves, a veces te ponen cualquier cosa, una foto trucada, o la inteligencia artificial hace cosas impensables. ¿Y cómo ves vos, un experimentado periodista de investigación, esta evolución? ¿Qué cosas te parece que son positivas, qué no? ¿Y cómo ves, te imaginas el futuro del periodismo de investigación? Bueno, primero que ahora estamos frente a un ecosistema de medios que incluye los medios tradicionales, radio, televisión, diarios, más las redes sociales y los influencers, y eso, la sociedad se comunica por esas vías, ¿no? Obviamente son maravillosas estas redes sociales por un lado, pero por otro lado obviamente tienen una cosa muy negativa. Para que tengas una idea, yo tuve la primicia de la implosión en el submarino San Juan. Me llamó el jefe de redacción: Santoro, te felicito, tuviste 1 millón de clics, porque ahora tenemos unas métricas 2 veces por día de cuántos clics tiene cada una de nuestras noticias, las repercusiones en las redes sociales y demás. Bueno, veo el informe, efectivamente había casi 1 millón de clics, pero el promedio de lectura eran 60 segundos. Entonces, son lectores aquellos que leen el título, la bajada, el epígrafe, la foto y demás, pese a estos
estas redes sociales que son maravillosas por la velocidad y todo lo demás, tenemos paradójicamente una sociedad menos informada que la que teníamos antes, sobre todo en los jóvenes se nota eso. Yo soy profesor universitario y lo observo. Más aún con el agravante de la inteligencia artificial. Estados Unidos tiene actualmente 1.200 sitios periodísticos que están administrados por un robot. Alguien los puso a funcionar con un determinado perfil, entonces distinguir lo que es real de lo que es falso es cada vez más complicado. Lo hemos visto en la campaña electoral con el video de Macri y los penatos y otros casos que se ven. Entonces ahí va a estar la función del periodismo en general como el gran verificador de los hechos. Y la sociedad, no el círculo rojo de gente que todavía sigue leyendo, la sociedad en general, cuando hay una crisis como la pandemia, un resultado electoral, suben los niveles de clics en los medios tradicionales porque todavía se reconocen las marcas periodísticas como una cosa confiable, ¿no? Yo creo que vamos a ser los cartógrafos de Internet en el futuro. Esto viene de un libro de Bill Kovacs que se llama Elementos de Periodismo, que él comparaba el periodismo moderno con las legiones romanas. Las legiones romanas no pisaban, pese a que dominaban el mundo, donde los cartógrafos ponían terra incógnita. Donde era terra incógnita, los muchachos el pie no lo ponían porque había que verificar que era eso. Entonces, ese creo que va a ser nuestro trabajo. Obviamente tenemos que aprender nuevas técnicas, sobre todo los dinosaurios como yo, que somos periodistas que vienen de la gráfica más tradicional, para adecuarnos a los nuevos tiempos. Pero yo insisto que pese a que tenemos ahora buscadores en Internet muchísimo más rápido, bases de datos y demás, no hay nada mejor para un periodista de investigación que un buen par de zapatos, porque en el fondo todas las investigaciones que no provienen de un hackeo o una filtración se conocen cuando un periodista toma contacto cara a cara con sus fuentes de información, off the record, donde sobre todo cuando, porque todavía hoy aquellas personas que están en lugares poderosos de la sociedad y que se convierten en arrepentidos, primero van a ustedes, a los legisladores en cuales confían, o a nosotros, o a los periodistas, y eso es un contacto cara a cara. Nadie te habla hoy en día por teléfono ni te manda un mensaje, porque obviamente todo se filtra, todo se hackea. Por eso todavía yo creo en las búsquedas de las fuentes y el contacto cara a cara, ¿no? A veces las noticias o las grandes investigaciones surgen, como vos contaste en el caso de el tema armas, o la ruta del dinero acá, o básicamente por personas, no por gente que informa, o los cuadernos de Centeno, o ahora fíjate la causa Andice, Bueno, ahí está claro. Más allá de la buena investigación, excelente investigación periodística de Diego Cabot, la que armó todo esto es la ex mujer de Centeno, Hilda Horowitz, si no me acuerdo mal el apellido, porque ella en la causa por la importación irregular de buques de gas natural licuado, ella se entera por televisión que esa causa, que estaba imputado barata, y se presenta voluntariamente. Yo le llamo a esas viudas del poder, sí, para decir, no, mire, mi ex marido estaba metido en esto, se compró tantas casas en Salta, tenía un auto, ahora tiene una remisería. Siempre los personajes despechados. Sí, me hace el Chicone. El caso Chicone, Sarlenga en el caso de las armas. Él señala a Menem cuando se olvidan que estaba preso en el año 2001, ¿no? 6 años después que lo dejaron preso, olvidado, va y se presenta ante el fiscal Stornelli y dice: a mí me daba las órdenes Emir Yoma. Entonces, ahí hay un rol también que no se va a... Y aparte de manejar datos complejos, ¿no? Porque una cosa es leer
o contar por radio y televisión, y otro tema es comprender esto, porque del otro lado también están sofisticados, ¿no? Si uno ve la cantidad, uno dice el Chiqui Tapia, bueno, pero atrás de Surfinanzas hay abogados, contadores, hay 6 empresas abiertas en Miami, todo eso, hay equipos de profesionales que asesoran para poder, entonces, y cada vez son más sofisticadas, no es directamente una empresa fantasma, sino es una cadena de empresas fantasmas. Fíjate, Tobillino, vos y yo tenemos nuestros bienes a nuestro nombre, la casa, el departamento. Tobillino tiene todo nombre de sociedades anónimas, donde aparecen directores y van cambiando los accionistas. Entonces, es una mamushka, ¿no?, de distintas capas, donde todavía el juez no encuentra quién es el verdadero dueño de la mansión de Pilar, porque tiene que entrar y averiguar quién hizo el aporte de capital más grande, que obviamente no es Pantano ni su mamá empleada doméstica, ¿no? Daniel, contaste que tuviste en el marco de esa denuncia un infarto. ¿Qué cambió tu vida? Porque yo, que te sigo mucho en redes y todo lo demás, creo que hubo un cambio en tu vida. Sí. Por lo menos antes había como una persona más formal y ahora veo una persona más que muestra otros aspectos de su vida que antes quizás no mostraba. Sí, o sea, por un lado, yo antes corría media maratones y jugaba al vóley en veteranos de Ferro, y tuve que dejar esos deportes. Ahora hago pilates, tenía un prejuicio con pilates, pero obviamente a mi edad, yo ya tengo 67 años, es excelente para el tema yo soy muy alto, y el tema de las articulaciones, todo eso me viene muy bien. Bueno, y a comprender la vida de otro punto de vista, sabiendo que nuestro paso por este mundo es efímero y que tenemos que disfrutar de nuestra familia, nuestros amigos, poder compartir no solamente la parte dura del trabajo, de las presiones, sino también esto otro. Y bueno, ahí yo hice como un clic, y bueno, uno creía que era eterno, nadie es eterno, y hay que disfrutar todas las etapas de la vida. Cada una tiene sus características, y saber traspasarlas con la mayor vitalidad posible, ¿no? ¿Cómo te imaginas al Daniel Santoro de, no sé, dentro de 10, 12 años? Bueno, ¿Dejando el periodismo? No, yo podría haberme jubilado hace 2 años, pero en Clarín existe la opción de 5 años más, así que yo, no es una cuestión económica, es una cuestión de qué voy a hacer si dejo de trabajar todos los días en el diario. Está bien, yo ya escribí 11 libros y ahora presenté un 12º libro. Me encanta la docencia, obviamente, seguramente ocuparé más horas con la docencia, porque enseñar periodismo es como un sacerdocio, ¿no? Hay muchos alumnos que se anotan porque no les gustaban las carreras duras y demás, y siempre encontraba 2 o 3 vocaciones que, bueno, después yo veo que han tenido unas carreras muy buenas dentro del periodismo, y que la inversión que uno ha hecho, yo creo que hay que hacerlo por ese lado. Yo soy un periodista que, si bien guardo el secreto de mi fuente de información, que son anónimas, yo comparto todos estos instrumentos, estas bases de datos, hasta el punto que escribí un manual ya para la Fundación de García Márquez, que ha sido un éxito editorial en todas las universidades de América Latina, y ahora estoy escribiendo otro para la UBA, porque nuestra responsabilidad no es solamente porque el ego de los periodistas es muy grande, no tanto como el de los políticos. No como el de los políticos, ¿no? Claro, hay un chiste, y vos sabés cómo se mata un periodista. No. Se trepa hasta la punta de su ego y se lanza al vacío, ¿no? Y en el gremio nuestro eso es muy grande. Pero nosotros somos efímeros. En cambio, si uno comparte esas técnicas de investigación, esas bases de datos, yo no le voy a decir quién es mi fuente de información, pero esos datos, bueno, fíjate que ahora hay todo un grupo de periodistas que saben usar estos instrumentos, estas bases de datos, la técnica
de la búsqueda de fotos satelitales. Un ex alumno mío descubrió cómo, comprando las fotos satelitales de la mansión de Pilar a Google, cómo Tevez vendió un lote vacío en Villa Rosa, en Pilar, y cómo en 2 o 3 años después construyeron esta mansión súper lujosa. Así que yo creo que por el lado de la docencia va a seguir mi bichito periodístico, ¿no? Y siempre teniendo algún proyecto, alguna actividad, porque si uno para, después no arranca más. Y decime una cosa, ¿qué consejos te dejó tu papá? Ese padre gremialista, inmigrantes, peronista. Sí. Bueno, primero la honestidad. El pelado Santoro, él fue delegado de Lucifuerza toda su vida. Él estaba con el sector de Oscar Smith. Oscar Smith está desaparecido, fue el primero que hizo la huelga y todo lo demás. Nada que ver con el sindicalismo de Lucifuerza que vino después. Era un tipo realmente honesto, que peleaba por las ideas de la igualdad social, que nunca se aprovechó de su cargo para tener ninguna ventaja. Yo también soy producto del sindicato de Lucifuerza de los años 70, la revista Dinamis. Teníamos notas de Jaureche, de Scalabrini Ortiz, nos mandaban discos de Mercedes Sosa, íbamos a campamentos y demás. Los recursos de los trabajadores estaban invertidos en todo eso se perdió, pero bueno, yo creo que aprendí mucho de eso y bueno, mi viejo sigue siendo una guía en cuanto a su honestidad y saber que nuestro camino no es un camino individual, sino que es un camino donde vamos con nuestra familia, vamos con los trabajadores de nuestro sector y que tenemos que aportarle algo a la sociedad que nos dio nuestra educación. Yo soy producto de una educación pública, ¿no? Así que eso nunca, son cosas que no se olvidan. Bueno, Daniel, te agradezco mucho, muy interesante tu experiencia. Un viejo periodista siempre decía que al periodista que no le interesan las noticias está muerto, ¿no? Y en nuestra profesión ahora está en crisis porque, bueno, se ha roto el modelo de negocio de los medios tradicionales, entonces han bajado los salarios y demás. Pero yo todavía soy de los veteranos, de los dinosaurios, que cuando voy a la redacción me siguen interesando las noticias. Desgraciadamente hay algunos colegas que ya pusieron una cruz en sus escritorios, pero yo creo que bueno, eso es lo que me motiva a seguir adelante, seguir interesándome por las noticias, a veces que son tantas que me abruma, pero ese es el motor que, además, aparte de la familia y de los amigos, que va a seguir marcando el propósito de mi vida. Gracias, Daniel.